El sueño, en cuanto a nuestro cerebro, también es en ese momento en el que nuestro cerebro se pone a hacer limpieza. Ciertas sustancias tóxicas, por así decirlo, que se producen habitualmente y normalmente en nuestro cerebro, es durante cierta etapa del sueño que nuestro cerebro hace limpieza. ¿Qué pasa si nosotros no limpiamos nuestra casa? No la barremos, no la sacudimos, pues se van acumulando esa basura. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Si no dormimos lo suficiente, si no dormimos bien, esas sustancias dañinas, por así decirlo, se van acumulando en nuestro cerebro y después va a hacer que nuestro cerebro no esté funcionando bien. Otra función del sueño es que además de la hormona del crecimiento, hay otras sustancias que se secretan durante ciertas etapas del sueño, ¿no? Entonces es vital el dormir. Sustancias que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que cuando estamos enfermos físicamente, tenemos una infección, ahora que pasó esta pandemia de COVID, también era por eso muy importante dormir bien, porque nuestro sistema inmunológico también se recupera y también produce ciertas sustancias durante el sueño. Entonces es vital el dormir. Obviamente también para la recuperación de nuestros músculos físicamente, que estuvimos, el simple hecho de estar despiertos, de andar caminando, de subir escaleras, de hablar, de lo que nuestras actividades diarias, cotidianas, ese simple esfuerzo, por así decirlo, esa recuperación, ese descanso muscular se da durante el sueño. Algo muy importante, se me olvidaba. El cortisol. El cortisol es la hormona que le llamamos del estrés. Y es durante el sueño que se regula también esta hormona del estrés y se disminuye. Si no dormimos bien, este cortisol va a la alza, hacia arriba, se va acumulando y va produciendo muchas alteraciones hormonales y se va produciendo una cascada de eventos en nuestro cuerpo. Cascadas que incluyen resistencia a la insulina, cascadas que incluyen un aumento de peso, cascadas que incluyen procesos inflamatorios en general de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, insisto, el sueño tiene muchas funciones y es vital para una adecuada salud física y mental. ¿La melatonina? La melatonina es una sustancia que normalmente la secreta nuestro cuerpo cuando oscurece. Tenemos fuerita, hay luz, entra a través de nuestro ojo y llega a cierta parte de nuestro cerebro y dices de día tienes que estar despierto. Si oscurece ya no entra esa luz a nuestro cerebro y en ese momento se secreta la melatonina y eso nos prepara para irnos a dormir. Entonces es por eso que en algunas ocasiones o en ciertos casos la melatonina incluso tomada se puede ser un tratamiento cuando hay algunos problemas de sueño, ¿no? Pero entonces es en realidad una sustancia que normalmente se además no es adictiva, que eso es algo también muy importante, porque hay ciertas sustancias que sí contribuyen a ese sueño, pero que pues tenemos que tener cuidado, porque para que nuestros escuchas nos entiendan, pues primero que todo, y es uno de los motivos de este programa, es para que la gente se eduque, para que la gente sepa qué hacer. No es que les vamos a dar una receta aquí, claro. Pero sí, número uno, si ya hay un trastorno del sueño o algo por el estilo, tiene que acudir con un especialista y no automedicarse. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño? El insomnio, pero vamos por partes, como decía la doctora Alicia, ¿no? Como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Hay dos grandes grupos de trastornos del sueño. Uno de la cantidad y otro de alteraciones que van
paralelas al sueño. Entonces, si duermo mucho, tengo hipersomnia. Bien. Si duermo poquito, tengo hiposomnia o lo llamamos habitualmente insomnio, ¿no? Por decirlo así. Y tenemos otros trastornos que se dan a la par del sueño durante el dormir, pero que igual son muy importantes. ¿Cómo qué? Como cuando los sueños se convierten en son feos, son muy desagradables, pues ya son las pesadillas. Decíamos, cuando estos sueños son muy vívidos y los actuamos cuando habitualmente no debe de ser así, esas les llamamos parasomnias, ¿no? Que van a un lado del sueño. Entonces, el llamado sonambulismo, es una parasomnia. El síndrome de piernas inquietas, estas personas que se quieren quedar dormidas y nomás no, porque tienen esa necesidad imperiosa de estar moviendo las piernas, esto también se considera una parasomnia. Entonces, hay muchos tipos de alteraciones del sueño, pero insisto, sobre todo las vamos a dividir en esos dos grandes grupos. Muy bien, hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo aquí mi base en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero, pues las damas, Alicia y la doctora Alicia Ortiz, encantada, psicoterapeuta, especialista en mindfulness, y el doctor Ernesto Santillán, servidor y amigo, traumatólogo ortopedista destacado de este hospital. Nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio. Y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Pues el día de hoy hablaremos de un temazo. Un tema de temas. Con una súper especialista. Un tema que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida o muchas veces en la vida. Y esos son los trastornos del sueño. Y para esto viene la doctora Rocío Ramírez Santos, psiquiatra. Ella es originaria y residente de la Ciudad de México y desde hace 20 años, por diversas razones, estuvo involucrada con el trabajo con adultos mayores. Y recordar que pues para allá vamos, si no es que ya estamos. Estudió medicina en la Facultad de Medicina en la Ciudad Universitaria, UNAM, o sea, Puma, bien. Es de las nuestras. Más presentación no puede tener. Especialidad de psiquiatría en León, Guanajuato. Curso de posgrado de alta especialidad en psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Curso de posgrado de alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez, diplomado en tanatología clínica por la AMTAC. Actualmente trabaja en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE y en el INAPAM, miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Demencia y del Grupo Colegiado de Gerontogeriatría, y los domingos vende globos en Chapultepec y avioncitos. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre. Y bueno, pues como dije, es un trastorno que hemos sufrido varios, hemos estado sufriendo varios y lo vamos a sufrir varios. Sí, claro. Entonces, pues adelante
Rocío, pues bienvenida primero que todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer compartir de nuevo aquí con ustedes y con todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla. ¿Ok? Entonces, pues bueno, exactamente, el sueño es un tema que me apasiona mucho y es un tema de salud vital, importante, ¿no? Antes que nada hay que diferenciar un poquito que cuando hablamos de sueño, es el proceso de dormir, ¿no? De descansar, porque a veces decimos, soñamos, ¿no? O a veces, tuve un sueño, ¿no? Como sinónimo de ensoñación, ¿no? Claro. Entonces hay que diferenciarlo. Como fenómeno onírico. Así es. Que son las vivencias que tiene uno mientras duerme. Así es, esas son exactamente el fenómeno onírico, que también le llamamos ensoñaciones, pero a veces simplemente nosotros le decimos, tuve un sueño, ¿no? Soñé que, ¿no? Y bueno, el sueño es un proceso fisiológico, vital y súper importante. Pasamos más de la mitad de nuestra vida, 2/3 de nuestra vida, la pasamos durmiendo, ¿no? Imagínense tan importante que es el sueño, que la mayor parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Y esto no es más como mi esposa. Y esto no es solamente de casualidad, por algo la naturaleza, por algo nuestra biología es así. ¿Por qué? Recordemos, cuando nace un bebecito, ¿cuánto tiempo dormirá? ¿Cuánto tiempo estará durmiendo en un día? Pues se despierta cada 3 horas. Mucho. Pues duerme alrededor de 18, 20 horas al día. Se despierta cada 3 horas, chilla, come y se vuelve a dormir. Se vuelve a dormir. ¿Y por qué estarán durmiendo? ¿Por qué será tan importante? Los bebés son flojos, porque a veces ya cuando somos adultos decimos, ¿no? Pareces bebé. Eres muy flojo, pareces bebé, te la pasas durmiendo. Pero ¿por qué los bebés se la pasan tanto tiempo durmiendo? ¿Por qué? Lo vemos un día y a la semana siguiente ya visitamos al sobrinito y ya creció un montón. Y si lo vemos al mes siguiente ya dio el famoso estirón, ¿no? ¿Por qué? Porque es en ese momento en el que para el crecimiento físico del cuerpo, el crecimiento somático, es muy importante el sueño. Durante cierta etapa del sueño se secreta la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, una de las funciones tan importantes del sueño es el crecimiento. Pero también recordemos que es durante estos primeros años que los pequeñitos, que los bebés empiezan a adquirir muchísimas capacidades. Aprenden a hablar, a mantenerse erguidos, a caminar, a control de esfínteres, aprenden pues a relacionarse con todo el mundo. Y entonces todos estos conocimientos, ¿cómo creen que también lo aprenden? Pues a través del sueño. Redes neuronales. Exactamente, las redes neuronales, las neuronas, este proceso de crecimiento y de crecimiento neuronal y de interconexión entre las neuronas se da en cierta etapa del sueño. Hay más neuroplasticidad, vamos, en esa etapa de la vida. Hay muchísima, es cuando más hay, ¿no? No deja de haber en toda nuestra vida, no deja de haber esa neuroplasticidad. Antes, en algún momento, creo que incluso yo todavía cuando estudié creía que no la había o que nos enseñaban se pensaba que no había esa neuroplasticidad, ¿no? Decían, sí, claro, no, ya eso es de los niños y llegada a cierta edad ya no hay neuroplasticidad. No, ahora sabemos que afortunadamente hasta el último momento de nuestra vida nuestro cerebro tiene esa capacidad. Y para nuestros escuchas, ¿qué es eso de neuroplasticidad? Que bueno, yo lo saqué así como de la manga, como claro. Pero ¿qué es la neuroplasticidad? En términos sencillos o coloquiales. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro, las neuronas de nuestro cerebro, una, de seguirse reproduciendo y dos, de formar
comunicación unas con otras, ¿no? El chiste de nuestro cerebro no es que solamente esté una neurona aquí y otra neurona aquí y un montón de neuronas, sino el chiste es que se comuniquen entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que le llamamos neuroplasticidad y es... ¿Y el sueño cómo actúa a ese nivel? A ese nivel es en cierta etapa del sueño que se dan es en ese momento del sueño que se da la conexión entre las neuronas, ¿no? No se da durante el día, se da es durante cargar cierta pilas, etapa ¿no? del sueño, ¿no? Para decirlo de alguna forma, carga uno las pilas, tanto bebés como adultos, y bueno, pues esa cargada de pilas nos sirve. Entiendo que es como una especie de consolidación de algo que se ha venido activando durante el día, ¿no? Por eso cuando estamos durante el día estamos aprendiendo cosas, estamos pensando cosas, y es durante el sueño cuando se da esta interconectividad que permite que se consolide, que se establezcan conocimientos o memorias, ¿no? La memoria, específicamente hablando de la memoria, la fase de consolidación de la memoria se da en cierta etapa del sueño, ¿no? Es como cuando estamos trabajando en la computadora, por más que escribimos, por más que tecleamos, no le di guardar, pues todo lo que estuvimos trabajando se perdió. Se borró. Entonces, es en cierta etapa del sueño que nuestro cerebro le da clic y guarda todos esos conocimientos que aprendimos durante el día. Es por eso que durante la edad escolar, ¿no? Cuando estamos estudiando la edad académica, muchas veces los chicos que dicen, pues no duermo, ¿no? Tengo una semana antes del examen y no duermo y me pongo a estudiar y a estudiar, a estudiar. ¿Por qué no pasé el examen si estuve estudiando ni dormí por estudiar? Pues porque todo lo que estuviste leyendo no se consolidó exactamente, ¿no? Decíamos, todo lo que estuviste haciendo, tu cerebro no le dio guardar al dormir y de nada sirvió que te hayas estado desvelando. Fíjate, ya escucharon, si quieren estudiar para un examen... Pero además pasa algo así, si me permiten, es que sí sucede que estudian y pasan el examen, pero se les olvida la semana. O sea, no es un aprendizaje real. Es que lo estás manejando. Sí, o sea, estás y con la presión y con el estrés dices, sí, vengo y no dormí. Y ahí la importancia del sueño. Tensión, ¿no? Que en esa etapa todo se va organizando en forma sistemática y armonizada en nuestro cerebro. Y no es lo mismo como el buen deportista, que ahorita yo levanto 100 kilos de peso y 5 o 6 días no levanto más que 1 kilo de peso. Es diferente. ¿Por qué? Porque el hacerlo en forma organizada y sistematizada crea el aspecto tan importante del sueño, que es fomentar también la memoria. Y técnicamente esto es más real. Sí, estoy de acuerdo contigo. Uno puede estudiar de la noche a la mañana para un examen, lo acreditas, después, ¿qué te preguntaron? Estás feliz porque sacaste pues muy buenas calif, pero pues no te acuerdas de nada. Esa es la importancia del sueño. Por definición, hasta inclusive ahora que te tenemos, ¿cuál es la importancia de la relación vigilia-sueño? O estado de despierto a estado de dormido. Porque el dormir no significa el que sea equiparable a que soñemos. Porque es paradójico cuando en ocasiones tratamos estos temas y mucha gente, y por eso quiero aprovechar que estás aquí como una super experta, en el sentido de decir, pues, ¿qué tú soñaste? Yo generalmente no sueño nada. Y hasta uno quisiera ponerse en el papel de la otra persona de decir, ¿que no sueñas nada? O todavía en otras personas que hasta me dicen, ¿por qué hoy hasta amaneciste un poco más contento? Es que fíjate que soñé que estaba en tal lugar y veía el azul del cielo y esto, y los coches, pasaba hasta uno verde, y etcétera, etcétera, y me decía, ¿qué tú sueñas en color? ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo que sueñe en color. O como antes se decía, si inicias un sueño y lo cortas, es cuando lo recuerdas. Si terminas un sueño, técnicamente no lo recuerdas. ¿Qué hay de cierto en estos tabús?
Bueno, como decíamos al principio, una cosa es el dormir y el sueño como tal, y otra cosa son los sueños o las ensoñaciones, como bien decía el doctor, estas representaciones oníricas, ¿no? Entonces igual a veces me decía a mí, ¿tú qué sabes del sueño? Oye, fíjate que soñé con una víbora, y dije, no, a eso yo no me dedico, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con el sueño, con estas ensoñaciones, ¿no? En primer lugar, tenemos ciertas etapas del sueño que las vamos a abordar un poquito más adelante, pero es en cierta etapa del dormir que soñamos. Siempre soñamos. Que nos acordemos o no de lo que soñamos, esa es otra cosa. Si nos despertamos en cierta parte de del sueño, el sueño se divide en varias etapas. Si nos despertamos en cierta etapa, vamos a recordar lo que estábamos soñando. Si nos despertamos en otra etapa del sueño, no nos vamos a acordar, ¿no? O también nos pasa que nos despertamos y me acuerdo clarito de lo que estaba soñando. Y digo, se lo voy a contar a mi amiga, se lo voy a contar a mi novio qué es lo que estaba soñando. Y pasa media hora y ya no nos acordamos de qué era, ¿no? Sí, claro. Entonces, porque insisto, se da en cierta etapa del sueño o despertar, ¿no? Entonces, muy importante, y esto igual me podrá apoyar más la doctora. En primer lugar, decimos que los sueños son. ¿En qué sentido? Por muy vívidos, a veces incluso así le llamamos, sueños vívidos, ensoñaciones vívidas, por muy reales que parezcan estos sueños, esos son sueños. No es algo que esté sucediendo. Número 2, las ensoñaciones generalmente son simbólicas, representativas, ¿no? Esto es, yo soñé que estaba en un lugar y daban café, y estaban vestidos como oscuros, yo creo que era un velorio, y mi abuelita está enferma, yo creo que si mi abuelita se va a morir, no, pues yo creo que ya le estoy deseando la muerte a mi abuelita, no, y ya nos empezamos a hacer un montón de ideas. Entonces, saber que generalmente los sueños vienen en una forma simbólica y habrá otras formas de poder interpretar o analizar esos sueños, ¿no? Pero a lo que voy es que a veces podemos soñar con cosas, los sueños pueden ser muy agradables, ¿no? Estaba en la playa y hasta sentía la brisa del mar y escuchaba las gaviotas y la tranquilidad. O soñé que estaba en un lugar muy feo, oscuro, tenebroso, hacía mucho frío, ¿no? Entonces, insisto, y sentimos y podemos referir que sentíamos esas sensaciones, que sentíamos la brisa del mar o que sentíamos mucho frío, ¿no? Porque entonces todas esas sensaciones físicas que tenemos, en realidad recordemos que tienen una representación y se almacenan también estas sensaciones en nuestro cerebro. Doctora, quizás en ese sentido, entiendo que hay dos tipos de trastornos, ¿no? Las parasomnias, que serían como estas, ¿no? Los sueños, las pesadillas, otras, y las disomnias, ¿no? Que implican más el sistema nervioso y las funciones cerebrales. ¿Nos podría explicar sobre estas diferencias para ir entendiendo como tipos de trastornos y las funciones? Vamos a ver, una vez que dijimos, bueno, nos falta algunas otras funciones, me regreso un poquito de las funciones y la importancia del sueño. El sueño, en cuanto a nuestro cerebro, también es en ese momento en el que nuestro cerebro se pone a hacer limpieza. Ciertas sustancias tóxicas, por así decirlo, que se producen habitualmente y normalmente en nuestro cerebro, es durante cierta etapa del sueño que nuestro cerebro hace limpieza. ¿Qué pasa si nosotros no limpiamos nuestra casa? No la barremos, no la sacudimos, pues se van acumulando esa basura. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Si no dormimos lo suficiente, si no dormimos bien, esas sustancias dañinas, por así decirlo, se van acumulando en nuestro cerebro y después va a hacer que nuestro cerebro no esté funcionando bien. Otra función del sueño es que además de la hormona del crecimiento, hay otras sustancias que se secretan durante ciertas etapas del sueño, ¿no? Entonces es
vital el dormir. Sustancias que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que cuando estamos enfermos físicamente, tenemos una infección, ahora que pasó esta pandemia de COVID, también era por eso muy importante dormir bien, porque nuestro sistema inmunológico también se recupera y también produce ciertas sustancias durante el sueño. Entonces es vital el dormir. Obviamente también para la recuperación de nuestros músculos físicamente, que estuvimos, el simple hecho de estar despiertos, de andar caminando, de subir escaleras, de hablar, de lo que nuestras actividades diarias, cotidianas, ese simple esfuerzo, por así decirlo, esa recuperación, ese descanso muscular se da durante el sueño. Algo muy importante, se me olvidaba. El cortisol. El cortisol es la hormona que le llamamos del estrés. Uh-huh. Y es durante el sueño que se regula también esta hormona del estrés y se disminuye. Si no dormimos bien, este cortisol va a la alza, hacia arriba. Se acumula. Se va acumulando y va produciendo muchas alteraciones hormonales y se va produciendo una cascada de eventos en nuestro cuerpo. Cascadas que incluyen resistencia a la insulina, cascadas que incluyen un aumento de peso, cascadas que incluyen procesos inflamatorios, ¿no? En general de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, insisto, el sueño tiene muchas funciones y es vital para una adecuada salud física y mental. La melatonina. ¿No? La melatonina es una sustancia que normalmente la secreta nuestro cuerpo cuando oscurece. Uh-huh. Tenemos fuerita, hay luz, entra a través de nuestro ojo y llega a cierta parte de nuestro cerebro y dices de día tienes que estar despierto. Si oscurece ya no entra esa luz a nuestro cerebro y en ese momento se secreta la melatonina y eso nos prepara para irnos a dormir. Entonces es por eso que en algunas ocasiones o en ciertos casos la melatonina incluso tomada se puede ser un tratamiento cuando hay algunos problemas de sueño, ¿no? Pero entonces es en realidad una sustancia que normalmente se además no es adictiva, cuerpo. Que eso es algo también muy importante, porque así hay ciertas sustancias que sí contribuyen a ese sueño, pero que pues tenemos que tener cuidado, porque para que nuestros escuchas nos entiendan, pues primero que todo, y es uno de los motivos de este programa, es para que la gente se eduque, para que la gente sepa qué hacer. No es que les vamos a dar una receta aquí, claro. Pero sí, número uno, si ya hay un trastorno del sueño o algo por el estilo, tiene que acudir con un especialista y no automedicarse. Sí, de acuerdo, lo que mencionas es una situación que programa a programa señalamos, que es fomentar en la población la reflexión sobre un tema dado, vamos a llamarle así, en cuestión de situaciones médicas, porque lo comentabas y muy bien, una cuestión es el estudio del sueño y otra cosa de cuántos viven del sueño y de los sueños en el sentido de interpretar los sueños, que eso es una cuestión totalmente diferente. Ya metidos más en los terrenos, y como también comentaba Alicia, ¿cuáles son los principales trastornos del sueño? El insomnio, pero vamos por partes, como decía la doctora Alicia, ¿no? Como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Hay dos grandes grupos de trastornos del sueño. Uh-huh. Uno de la cantidad, uh-huh, y otro de alteraciones que van paralelas al sueño. Uh-huh. Entonces, si duermo mucho, tengo hipersomnia. Bien. Si duermo poquito, tengo hiposomnia o lo llamamos habitualmente insomnio, ¿no?
por decirlo así. Y tenemos otros trastornos que se dan a la par del sueño durante el dormir, pero que igual son muy importantes. ¿Cómo qué? Como cuando los sueños se convierten en son feos, son muy desagradables, pues ya son las pesadillas. Decíamos, cuando estos sueños son muy vívidos y los actuamos cuando habitualmente no debe de ser así, esas les llamamos parasomnias, ¿no? Que van a un lado del sueño. Entonces, el llamado sonambulismo, es una parasomnia. El síndrome de piernas inquietas, estas personas que se quieren quedar dormidas y nomás no, porque tienen esa necesidad imperiosa de estar moviendo las piernas, esto también se considera una parasomnia. Entonces, hay muchos tipos de alteraciones del sueño, pero insisto, sobre todo las vamos a dividir en esos dos grandes grupos. Entonces, para hablar primero de las alteraciones del sueño, me gustaría hablarles primero un poquito de la arquitectura del sueño. Y lo que es un sueño sano, ¿no? El sueño se divide en dos etapas. El sueño REM y el sueño no REM. Y que es lo mismo que el sueño no MOR, según lo leamos en inglés o en español, ¿no? La primera etapa es el sueño no REM, porque es de muy superficial, es introductorio. No hay movimientos oculares rápidos. No, es que a la vez el sueño no REM tiene una etapa superficial y después una etapa muy profunda. Así es. Muy profunda, ¿ok? Y después la segunda etapa del sueño es donde tenemos estos sueños o ensoñaciones, donde sí hay muchos movimientos muy rápidos de los ojos, ¿no? Y es de ahí donde recibe su nombre, de movimientos rápidos de los ojos. Por eso lo de REM, ¿no? Rapid Eyes. Aprovechando que estás diciendo esto, fíjate que ahorita estoy viendo, por ejemplo, hay una app en algunos relojes y ya nos da en forma muy simplista, porque nos dice vigilia, movimientos oculares rápidos, sueño ligero y después sueño profundo. Me llama la atención, por ejemplo, en mi caso, que me está marcando el sueño, justamente, y estoy haciendo el ejercicio de ver cuándo tengo las ensoñaciones, y es principalmente cuando están los movimientos oculares rápidos, y inmediatamente después hay momentos de vigilia. Entonces, ¿sirven estas cosas? ¿No sirven? ¿O no sirven las aplicaciones? ¿O cómo las podemos utilizar para nuestro beneficio? Estas aplicaciones, estas apps, lo que tratan de hacer es una emulación de una forma muy, muy rápida de lo que sería una polisomnografía, que es el estudio más profundo de todo un patrón de sueño, ¿no? Entonces les decía, hay dos etapas del sueño que se van repitiendo a lo largo de la noche. Son ciclos que se repiten. Estos ciclos duran alrededor de 90 minutos y se van repitiendo entonces alrededor de 4 o 5 veces a lo largo de la noche. ¿Qué pasa? Estas etapas del sueño, conforme van teniendo los bebés, tienen cierta etapa del sueño que dura más, cierta etapa del sueño que dura menos. Conforme vamos siendo adultos y conforme vamos envejeciendo, nuestra arquitectura del sueño se va modificando, ¿ok? Una polisomnografía es uno de los estudios que es como si fuera un electroencefalograma, ¿no? Se ponen electrodos en el cerebro y va midiendo la actividad eléctrica de nuestro cerebro, y según la etapa del sueño es el comportamiento
las ondas, ¿no?, que van teniendo nuestras neuronas y los impulsos eléctricos que se reportan en una gráfica. Lo que hace estas aplicaciones es tratar de emular con respecto a los movimientos, porque no tienen ninguna conexión a nuestro cerebro, pero sí tiene mucho que ver con los movimientos físicamente de nuestro cuerpo. Hay una etapa del sueño en la que de plano no nos movemos porque tenemos una relajación muscular total, ¿no? Y tenemos otras etapas del sueño donde esa relajación del cuerpo no es tan importante y todavía nos alcanzamos a mover. Entonces, eso es lo que mide estas aplicaciones. Y nos ayuda a ver las etapas en las que vamos, ¿no? Que era de la que nos estaba comentando. Nos puede dar una orientación. Sin embargo, existen muchas alteraciones de nuestro sueño donde ese es el problema, que donde no deberíamos de movernos, si nos movemos, y donde nos deberíamos de mover, no nos movemos. Entonces, ahí estamos confundiendo, como la aplicación mide el movimiento que estamos teniendo, entonces ahí lo marca como... Exactamente, lo está marcando de forma errónea, ¿no? Lo que sí nos ayuda es para ver a qué horas nos quedamos dormidos y a qué horas nos estamos despertando, sí, claro, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y a qué horas te quedaste dormido? Pues quién sabe. Pues decimos, yo no me doy cuenta a qué horas me quedé dormido, ¿no? O si nos despertamos durante la noche, ¿no? O a veces decimos... una cosa también es cómo dormimos y otra cosa es, a veces preguntamos a nuestros pacientes o entre nosotros nos preguntamos, ¿y dormiste pero descansaste? Claro. O a veces digo, sí dormí pero siento que no descansé. ¿Por qué? Porque a veces no me doy esa percepción. El sueño reparador. Exactamente, que sea el sueño o no reparador. Y es ahí en el momento cuando de pronto digo, pero si yo sí dormí y reviso de pronto esta aplicación, pues aquí dice que me estuve despertando y que me estuve moviendo mucho. A lo mejor por eso no descansé, ¿no? Pero entonces, insisto, solamente nos da como una orientación, ¿no? Tenemos que acudir con el médico especialista para que nos ayude a averiguar qué está pasando con nuestro sueño, ¿no? Sí, con un estudio más específico, como mencionabas, y más profesional. No, pero insisto, entonces sí, algo muy importante es, una cosa es que dormamos, ¿no? Pero exactamente decimos, dormí pero no descansé. Y eso tiene que ver con la alteración de las etapas, ¿no? Porque nos decía de las etapas. Hay algunas etapas exactamente en las que de plano es para descansar, insiste esta relajación de los músculos y generalmente o a veces cuando hay muchas cuestiones emocionales, de tensión, de estrés, de ansiedad, esta relajación no se da como debería de ser y entonces nuestros músculos no descansan. No descansan, claro. Y es por eso que amanecemos físicamente y mentalmente también cansados. Y hay, tú me lo puedes decir que has visto pacientes o que tratas pacientes geriátricos en el que hay un cambio del ciclo circadiano, o sea, de día están todo el tiempo dormidos y de noche están en vigilia total. ¿Eso es común en todos los pacientes geriátricos o por qué se da esto? ¿O es la manifestación de algo que está sucediendo anormal? Hay cambios, como les decía, que es normal que un bebé duerma 18, 20 horas al día, no es normal que nosotros, como adultos jóvenes, estamos durmiendo 18, 20 horas al día. Gracias por lo de joven. ¿No? Claro. Eso sería una alteración, ¿no? Pero entonces, les decía, conforme va cambiando las etapas de la vida, la arquitectura del sueño va cambiando. A partir de cierta edad, a partir de los 65 años, un poquito más, el sueño cambia la arquitectura del sueño y el sueño profundo disminuye. El sueño se hace más superficial. Es entonces también que por eso nuestros adultos mayores, con cualquier ruidito, se despiertan, ¿no? Y hay otras personas que les puede pasar una banda de guerra encima y nomás no se despiertan, ¿no? Entonces, su sueño es más superficial y por eso son más susceptibles a tener despertares
a lo largo de su sueño, pero también se modifica su arquitectura y en general tienden a disminuir la cantidad de sueño en general. Tienden a disminuir la cantidad de sueño, pero esto también depende mucho de los hábitos que hayan tenido a lo largo de su vida y que tengan en ese momento. ¿Qué pasa? Estamos en una edad generalmente productiva, ¿no? Yo tengo que ir, llevar a mi hijo a la escuela, pues con toda la flojera del mundo me tengo que levantar temprano, ¿no? Y luego de ahí me voy a trabajar y luego hago eso, me jubilo, ya no tengo hijo que llevar al kinder, a la primaria, ya no tengo necesidad de dormirme temprano ni de despertarme temprano, pues hasta que se me abran los ojos yo me despierto y entonces se va alterando nuestro ciclo de sueño vigil. Nos vamos generalmente despertando más tarde, o muchas veces nuestros adultos mayores se van despertando más tarde porque ya no tienen necesidad de despertarse temprano y por lo tanto se despiertan más tarde, se duermen más tarde y así se va haciendo un círculo vicioso hasta que en algunas ocasiones completamente se invierte el ciclo sueño-vigilia. Están despiertos durante la noche y durante el día están dormidos. Pero tiene que ver mucho con el ambiente. A veces a estos adultos mayores, si no tienen otras actividades fuera de casa, están solos en casa. ¿Qué hacen? Insisto, ya quitamos, pero si no estuviera a mí, déjenme y me duermo, ¿no? Vienen otras personas y me activo. Si estoy yo solito en casa, me duermo. ¿A qué horas llega el resto de la familia de trabajar, hacer las actividades? En la noche. Entonces a esa hora yo me empiezo a activar y activo mi cerebro. Fabuloso. Pues tenemos varias preguntas, estamos saludos, sí, muchas saludos, gracias. Preguntas, sí. Y eso pues nos habla de que este tema sí. pues está haciendo puya. Claro, sí. Moviendo el tapete, bien. Pues si me permiten, quisiera dar agradecimientos a quienes se han conectado. Está Enrique Arzate, está Lulu Ortiz, que nos saluda desde Mexicali, está Lilian Nino, Irma Rosa Martínez, María Carmen Ortiz de Galicia, gracias prima por estarnos escuchando, Rosy Sánchez, quienes dicen que es un excelente tema. Doctora, quisiera, considerando también lo que nos comentaba de los tipos de alteraciones, también dividir las preguntas en este sentido. Y hay unas preguntas que se refieren más a la cantidad de sueño, ¿no? Susi nos dice, en los niños, ¿cuánto es normal que duerman y cuándo ya es que ponerle cuidado, ya sea por depresión o algún trastorno? Dicen los niños en general, ¿no? Patricia también en un sentido similar dice, ¿por qué entonces hay personas que duermen más y otros, por más que se hace, no puede? Y lo que acaba de comentar un poco para redondear Paco, dice, los adultos mayores, ¿por qué nos da menos sueños? Porque se tienen trastornos. Si gusta, te dejamos estas preguntas para luego pasar al tema de los sueños y de las parasueños, quizás más, ¿no? Nuevamente, en la cuestión de los pequeñitos, decíamos, en general decimos, hay que dormir 8 horas de sueño. Nuevamente me regreso con los bebés. Si mi bebé duerme solamente 8 horas... me pongo súper mal porque digo, ¿qué le pasa a este niño que no duermes? ¿No? Entonces, sí, porque necesita dormir más. Entonces, de que nacen hasta los 12 años de edad, cada vez va disminuyendo menos la necesidad de sueño, hasta que alrededor de los 12, 15 años de edad, ya su horario de sueño se asemeja al horario de sueño de un adulto, ¿no? Que serían las 8 horas de sueño. Sin embargo, tenemos la famosa etapa del estirón, ¿no? Nuestros adolescentes, cuando dan este estirón de crecimiento nuevamente, que decíamos que la hormona del crecimiento se secreta en cierta etapa del sueño y por lo tanto necesitan dormir más, un poquito más, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo consultemos con nuestro pediatra, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe de dormir? Insisto, sobre todo entre que nace el bebé y hasta los 12 años de edad, ¿no? 12, 15 años de edad, porque insisto, ya a partir de esa edad ya debe de dormir
entre comillas, 8 horas, ¿no? Aunque hay personas que necesitan más, hay personas que necesitan menos. Yo conozco personas que con 6 horas de sueño descansan perfectamente bien. Yo conozco a personas que si no duermen 8 horas, en verdad se andan cayendo y andan súper cansados, ¿no? Eso es algo también, y parecerían que 2 horas no es mucha diferencia, pero 2 horas hacen mucha diferencia en las necesidades de sueño que tenemos cada uno. Y número 2, ahí nos enfrentamos entonces o desde ahí más bien vamos a meter algo muy, muy importante, o uno de los temas más importantes del sueño, los hábitos y la higiene del sueño. Desde muy pequeñitos nos forman y les formamos a nuestros hijos unos hábitos de sueño pésimos. Ay, es que no se quiere dormir, ¿no? Ahora se duerme. Y es la hora que yo le hablo a mi amiga, y a las 11 de la noche, tú háblame porque hasta esa hora termino, bla, 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 y es la hora que el niño escucho que le está gritando y brincando por la cabeza. Oye, a esta hora está despierto. Sí, es que no se quiere dormir, ¿no? Entonces, cuando un niño de 5 años a las 8 de la noche ya tiene que estar más que roncando, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, desde muy pequeñitos les hacemos nos vamos haciendo malos hábitos de sueño, ¿ok? O ahora el niño, ¿qué hacemos con el celular para que se calle el niño? Sí, toma el celular y ya lo deslata. Las pantallas. Sí, claro. ¿No? Le damos la tablet, le damos el celular, y ahí está el niño acostado en la cama, con el celular, con la tableta, ¿no? Sí, entonces, no. Los niños deben de dormir temprano y deben de procurarse sus horas, ¿no? Para que también a su vez despierten temprano. ¿Okay? Entonces, más bien nos vamos haciendo muy malos hábitos de sueño. Después les decía, en cierta etapa escolar, no sé, tal vez cuando ya nos empiezan a dejar más tarea o más actividades, en la preparatoria, en la universidad, me desvelo para hacer la tarea, me desvelo para estudiar, y de ahí me voy haciendo muy malos hábitos de sueño. En la medicina, ni qué decir, ¿no? Las guardias, las residencias. Las famosas guardias que tenemos desde médicos internos de pregrado. Ahí es no dormir. Terrible. ¿No? Terrible. No dormir. Entonces, yo siempre me pregunto, más bien de cierta etapa a la fecha me pregunto y digo yo, bueno, como médicos siempre pregonamos y a veces no damos el ejemplo, ¿verdad? Dicen que hay que pregonar con el ejemplo. Sí, claro. Y a veces no pregonamos con el ejemplo, y el sueño es en una de las actividades, de esos puntos. Entre ustedes los médicos. Exactamente, ¿no? Que decimos y duerma, y sus 8 horas y descanse. Son los primeros en no hacerlo, doctores. Somos los primeros en no hacerlo, ¿no? Insisto, desde nuestra formación, las famosas guardias, que supongo, si no lo conoce el resto de nuestro auditorio, pues es pasar más de 24 horas, mínimo 36 horas, 36. Si no es que más tiempo despiertos, porque hay que cubrir mínimo una guardia, insisto, de 24 horas, pero como se junta con el horario normal, más tu jornada que te toca, pues vienen dando 36 horas, ¿no? Y entonces así se van haciendo las alteraciones del sueño. Mismas alteraciones que tienen todas estas personas que tienen horarios nocturnos o rotaciones de trabajo, ¿no? Los policías, veladores, exactamente, ¿no? Entonces, daría lo mismo dormir. A veces me dicen, doctora, pero pues si yo duermo lo mismo, ¿no? O sea, yo me duermo a las 3 de la mañana, ¿no? Y me despierto a las 11 o a mediodía, ¿no? Claro. Dormí más que mis 8 horas, ¿no? Pues no es lo mismo. Insisto, porque nuestro sueño, nuestro cerebro está regulado por ciertos factores externos. El principal de ellos es la luz del día. La luz del día. Entonces, no es lo mismo que estemos despiertos con la luz natural que con la luz de una lámpara, de un foco. Bueno, lo vimos
cuando fue el eclipse, que claro, los animalitos, a medida que avanzaba el eclipse, los animalitos se iban a dormir, ¿verdad? Y luego ya despertaban los pajaritos, todos. Fue una cosa impresionante cuando, no sé si recuerdan ustedes, cuando fue el eclipse total. Y bueno, pues nosotros no dejamos de ser animalitos, algunos más, otros menos. Es importante porque en relación a lo que están señalando y conforme va avanzando el desarrollo de este tema, es importante señalar lo que son los factores predeterminantes, precipitantes y perpetuantes de lo que es los trastornos del sueño. Claro. Acabamos de pasar la pandemia, ¿no? Que muchísimos presentaron alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque no se despertaban, se quedaban dormidos. Porque los que pudieron estar y los que mandaron a estar en casa, ¿no? Entonces les decía, como pasa muchas veces con los adultos mayores cuando ya se jubilan o ya no tienen esas actividades fuera de casa, pues no tenía a qué levantarme temprano. De todas maneras, no tenía que salir a trabajar. Me podía conectar a la computadora más tarde, ¿no? Es interesante. Entonces, porque lo que señalas entra en la situación de que alguien diría, bueno, ¿cómo manejamos nuestro tiempo libre? Aunque no es el tema en esta ocasión. Porque yo pienso que se presentaron los dos extremos opuestos a esta realidad. Gente que no dormía y por obvio no tenía un sueño reparador porque estaba con la angustia de que algún familiar o algún ser cercano había padecido coronavirus y podía tener un desenlace fatal. La otra cuestión de decir, salgo, no salgo, me expongo a mi familia o me quedo. ¿Cómo vamos a dormir si es una situación? Por eso hablaba de los factores predeterminantes, precipitantes y perpetuantes, si todo el tiempo estabas en tensión de decir, si no salgo, no trabajo. Si no trabajo, ¿cómo llevo el sustento a mi casa? Pero si salgo y me contagio, ¿dónde me voy a tratar? Y estando en la casa, cambiaba totalmente la dinámica, porque decía, ¿cómo puedo apoyar a mi esposa en labores de la casa, que técnicamente nunca lo he hecho, y mucho menos cómo voy a apoyar a mis hijos independientemente de la edad, para que haya un equilibrio, vamos a llamarle, y esa es la otra importancia del sueño. ¿Cómo se puede fomentar o perpetuar una higiene del sueño y una higiene emocional? Y lo paradójico, si no dormimos bien, no somos productivos. Y técnicamente generamos más ansiedad, angustia, violencia, depresión, etcétera. O incertidumbre en lo que va a suceder. Hay mucha gente, y hasta me pongo del lado de nuestra audiencia, que mencionaba X o Z situación que está sucediendo no me deja dormir con tranquilidad. Y para acabarla de amolar, ahora, hablando coloquialmente, me duermo y suena la alarma sísmica y fue porque hubo un error. O ahora hablamos de microsismos y decimos, bueno, sí, fue un temblor en serio, no fue un temblor en serio, o qué pasó. O hablamos para las personas que ahora se está ya viviendo, tengo trabajo en casa y lo sigo desarrollando, o qué voy a hacer porque como ya se levantó aparentemente la emergencia sanitaria en relación a la pandemia, ya tengo que volver a mi área de trabajo y nuevamente ya no estoy acostumbrado a que otra vez voy a sacar mi automóvil, voy a invertir en este o Z tiempo, porque es una situación muy interesante, insisto, hasta donde ha llevado la charla, también de adaptación al sueño. Así es, y es en ese momento en el que creo que podemos enlazarlo con el área de la salud mental y la salud emocional, ¿no? De acuerdo. Esto es un hecho, como usted lo comentaba, muchas alteraciones y muchos trastornos emocionales, como la depresión, como la ansiedad, y otros trastornos,
como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, como las demencias, muchas otras alteraciones más. Parte de las alteraciones y de los síntomas que presentan son cambios y alteraciones en el patrón de sueño. Por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar, un síntoma que nos dice va a caer en manía es que empiezan a dejar de dormir menos. Disminuye su necesidad de sueño y entonces los familiares ya nos dicen, ¿sabe qué, doctora? Se lo traje antes de que se ponga más mal porque ya empezó a dormir solamente 2 y 3 horas. Sí, entonces ya es una marca. Los pacientes con depresión típicamente tienden a dormir menos. Pero hay otras personas que con depresión que al contrario, duermen y duermen y duermen, ¿no? Entonces, obviamente también las personas con ansiedad, ¿no? Que decíamos el tema de la pandemia, que estábamos todo el tiempo preocupados, íbamos a enfermar con nosotros o alguien en nuestra familia o la situación en general de nuestra comunidad mundial que iba a pasar, es un hecho que estábamos sin poder dormir, ¿no? Entonces, con esa preocupación no podemos dormir. Entonces, es ahí cuando hay que empezar a diferenciar y es por eso que debemos de tener, no automedicarnos, no precipitarnos en decir, me voy a tomar esta pastilla que escuché o que anunciaron en la televisión, claro, porque hay que valorar, si yo no estoy durmiendo porque tengo un problema de ansiedad de fondo y eso es lo que me está causando que yo no duerma, o bien que estoy teniendo otro tipo de problema y eso es lo que me está causando alteraciones del sueño. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas, tengo dos cuestiones. Una, pues acabas de hablar sobre el hecho de dormir para evitar una depresión. De hecho, yo lo vivo con mis pacientes en las que, pues por cuestiones de alimentar a su bebé durante la noche, pues también se rompe esta relación vigilia-sueño, porque pues tienen que estar atentas al bebé y alimentarlo y amamantarlo. Lo que sí me he dado cuenta es que en las pacientes que no duermen o duermen peor, es cuando se registra esta depresión postparto, o hay más depresión postparto en ellas. Y la segunda cuestión es, antes de pasar a las preguntas, que ya veo que son, estamos haciendo un libro de preguntas, es la siesta. La siesta a mediodía, en la tarde, ¿qué papel juega esta siesta? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿No la debemos de hacer? ¿Si la debemos de hacer? ¿Cuándo la debemos de hacer? Si tenemos la chance y la posibilidad, ay sí, deberían de darnos en todos trabajos así de y ahora tienen su horario de sueño. Es bueno. Sí hay un momento del día en el que necesitamos, y nuestro mismo cuerpo nos dice así como que, espérate, relájate tantito. Te da el mal del puerco. Cierra tantito los ojos, descansa, y hay veces que con 15, 20 minutos, hay veces que me dicen pacientes, es que con 15 minutos que yo me duerma, basta. Con eso, pero si otra vez recargo la pila y tengo para el resto del día. Pero si no me tomo esa siestecita de 15 minutos, el resto del día ando arrastrándome, ¿no? Entonces, igual, las siestas. Varía también de persona a persona. Hay personas que, insisto, necesitan, su cuerpo necesita, ellos mismos sienten que necesitan tomar una siesta. Sin embargo, estas siestas deben de ser del tiempo mínimo posible, ¿no? Esto es media hora es el promedio de una siesta. ¿Por qué? Porque si no, eso ya nos puede interrumpir en nuestro área de sueño nocturno. Esto es, hay personas que duermen durante el día una siesta de hora y media, de 2 horas, y luego en la noche ya no pueden dormir. ¿Por qué? Pues porque durmieron durante el día. Exacto. ¿Qué hacemos? Les quitamos esa siesta durante el día y santo remedio, en la noche ya pueden dormir, ¿no? Entonces, eso, insisto, también varía
¿no? De persona a persona, o incluso hay, insisto, es muy ambiental, ¿no? Hay lugares donde incluso como por costumbre es exactamente después de comer, vamos a tomarnos una siesta y después ya retomamos el resto del día y todas nuestras actividades. Aquí en la ciudad definitivamente es muy difícil que nos tomemos una siesta con el ritmo de vida que tenemos. Pues sí. ¿Qué te parece si después del comercial nos pasamos tenemos muchas preguntas y también pues si nos permiten, agradecerles su presencia, les recordamos que nos pueden ver y escuchar en @Salud para Todos Radio, Face, en @Salud para Todos, Instagram, en YouTube, @Salud para Todos Radio. También estamos en Spotify, en Google Podcast, Salud para Todos Podcast, y ustedes se pueden comunicar con nosotros aquí en el estudio en el 55 16 48 87 67 y en el 55 85 36 94 17. Síguenos, suscríbete, apóyanos y dale a esa campanita para que más personas se unan y puedan tener acceso a estos contenidos que tienen el interés de compartir con ustedes información para una mejor calidad de vida y de salud. Muchas gracias a nuestros radioescuchas y ahorita volvemos con sus preguntas si nos permiten. Gracias, doctores. Pues nuevamente aquí con la doctora Rocío Ramírez Santos, psiquiatra, y nos estamos tratando el tema trastornos del sueño. De hecho, antes de pasar a las preguntas, sí nos gustaría que, aunque se están pasando tus datos abajo, que nos hagas el favor de mencionarlos, de recordarlos. Y donde te pueden ver, consultar y todo. Sí, pues mi consultorio está en la colonia Nápoles y por donde está el World Trade Center. Por donde está el World Trade Center, y si gustan agendar alguna cita conmigo, vía mensajito de WhatsApp al 55 23 08 89 05. Correcto. Sí está pasando, ¿verdad, Sara? Sí. Perfecto. Bien. Perfecto, pues muchas adelante, gracias, doctora. Pues Alicia. tenemos muchas preguntas. Quisiera, esta que nos planteó Mari Carmen hace un buen rato, dice, ¿por qué los adultos mayores asocian mucho sus sueños con la vida real? ¿Creen que son cosas que están sucediendo? ¿Cómo hacerles entender qué es sueño? Saludos y muy importantes sus comentarios e información. Muchas gracias, querida Mari Carmen. Algo que asocio a esta pregunta es la que nos hace también Miriam. Dice, entonces si los sueños son tan vívidos como en el caso que lo expresa para los adultos mayores o en general, ¿quiere decir que no significa nada para la vida real? ¿Qué significa entonces cuando se sube el muerto? Esto lo pregunta Miriam, y el mismo tema de cuando se sube el muerto nos lo pregunta Carla, lo pregunta doctora, dice, ¿a qué se debe que una persona tenga el sueño más ligero que otros? Y eso de que se te sube el muerto, ¿a qué se debe científicamente hablando? Porque a mí me ha pasado y se siente horrible, dice Carla, doctora. Ok, vamos a ver. Sí, el famoso muerto que se sube. Cuando se sube el muerto, ¿no? Y entonces lo vivido de los sueños de las personas. Lo vivido de los sueños. Bueno, les decía que en ciertas etapas del sueño hay una completa relajación muscular, y entonces una cosa estamos soñando y esta relajación por completo muscular hace o está diseñada, por así decirlo, para que no actuemos los sueños. Sin embargo, a algunas les habrá pasado vivirlo o con la persona que duermen, el esposo, la esposa, o que les haya contado, estaba soñando, ¿qué estabas soñando? Porque estabas manoteando, ¿no? O estabas pataleando. Porque entonces no se desconectó, no se relajaron por así del todo los músculos, y no se desconectó, por así decirlo, nuestro cerebro del resto de nuestro cuerpo, y entonces actuamos esos sueños. Si sucede de vez en cuando, ¿ok? No hay ningún problema. Sin embargo, hay ciertas alteraciones o ciertos problemas, trastornos, que estas alteraciones de actuar los sueños
pueden ser uno de los primeros síntomas de alteraciones neuropsiquiátricas más importantes, como algún tipo de demencias, ¿no? Entonces, insisto, es valorarlo. Los sueños, insisto, ¿por qué son tan, les decía, por qué a veces son tan vívidos? Depende en qué etapa del sueño nos despertemos, y que los estemos presentando, es que los podremos sentir más vívidos o no. Ahora mi pregunta también es, que por alguien decía, ¿cómo hacerle entender a un adulto mayor que es? Bueno, esto se da en cualquier etapa de la vida, también tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Les decía, incluso, por ejemplo, algunas vecinas de mi mamá de pronto le hablan, ¿no? Ay, que me habló fulanita, es que dijo que soñó conmigo, que me hablaba para ver si estaba bien, porque a uno luego a veces cuando sueña con alguien, quiere decir que algo malo le puede pasar, ¿no? Entonces son también como creencias, ¿no? Populares de la gente. Si eso a mí me tranquiliza, pues le puedo hablar y no hay ningún problema. Mi pregunta es, ¿por qué nos preocupamos por esos sueños cuando son feos, desagradables, y no hacemos lo mismo cuando soñamos algo bonito? Sí, ¿no? claro. ¿No? Es Soñé que también estaba en la playa. la gente piensa, por ejemplo, es que soñé con una rata, quiere decir que te van a robar. Sí. Sí, y cosas así, ¿no? Claro, que no es cierto nada de eso. O sea, que hay hasta claro. libritos que de pronto podemos sí, hay encontrar, libros, ¿no? La interpretación Nada más de para los sueños. comentar ahí de que interpretación. dice Sam, porque a veces soñamos bonito y a veces feo. ¿A qué se debe, no? Esta parte que dice, ¿no? Lo que se está refiriendo ahorita. Decíamos en primer lugar que en su mayoría son simbólicos, ¿no? Que yo sueñe con una rata no tiene nada que ver con que me van a robar, ¿no? Que yo sueñe con gente vestida de negro no quiere decir que alguien se va a morir y va a haber un velorio, ¿no? Entonces, personas especializadas, ¿no? Psicoterapeutas especializados para el psicoanálisis, que el sueño es se dedican central. Específicamente a esto, sí nos dice, ¿no? Pero tienen otra connotación, ¿no? Entonces, pero lo mismo yo les decía, ¿por qué no lo mismo nos preocupamos? Oye, fíjate que soñé bien bonito, que me comía un pastel y que había una fiesta y que bailábamos. No, contamos los sueños feos, ¿no? Sí, entre comillas, desagradables, los que nos causan cierta angustia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es también esta cuestión de interpretar los sueños, y si soñamos cosas feas o bonitas, agradables o desagradables, esto es una connotación muy cultural y muy popular, pero muy importante. A lo que voy es que hay muchas culturas e incluso religiones donde nos dicen y tal divinidad se le apareció en sueños, ¿no? Sí, claro. Entonces estas cuestiones de fe también son muy importantes culturalmente, ¿no? A lo que voy es que los sueños forman una parte, los sueños como ensoñaciones, como representaciones soníricas, también forman una parte vital, cultural del mundo. Claro, sí, de acuerdo. Claro. De acuerdo, y que totalmente. sí es importante también atenderlo, porque importa el impacto de las creencias y de las emociones asociadas para la reacción que se vaya a tener en un momento dado en un tratamiento y en un abordaje de estas alteraciones. Y es muy importante las connotaciones culturales. Esto es, en algunas alteraciones, en algunos trastornos, por ejemplo, alteraciones, demencias, por ejemplo, ¿no? Tienen sueños que son muy vívidos y la gente lo refiere como si lo hubieran vivido, ¿no? Vi que se me apareció mi abuelita que falleció hace 50 años, ¿no? Se me apareció el muerto, ¿no? Lo sintieron tan vívido que creen y nos juran y perjuran que ahí estaba esa persona que ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, es parte del sueño, porque en los sueños, y les ha pasado, podemos saborear un mole, podemos oler un aroma, un perfume,
¿no? Porque la memoria que tenemos no está llena solamente de imágenes, sino también de olores, de sensaciones, de todos nuestros sentidos, los podemos percibir en un sueño, ¿no? Lo que mencionaste o ambas de un patrón cultural y educacional, por ende, es fundamental, porque ¿cuántos de nosotros, como bien dices, generalmente las situaciones desagradables es las que convivimos o compartimos? ¿Y cuántos de nosotros, precisamente como mencionas, las buenas actitudes, los logros, etcétera, normalmente como sociedad, y es la importancia de estos temas, de eslabonarlo con lo que es la higiene y la salud mental? Porque ¿cuántos de nosotros en la mañana con nuestra pareja o hasta con nuestros hijos tenemos por costumbre decir, ¿dormiste bien? ¿Qué soñaste? Antiguamente, y son patrones generacionales, normalmente en un horario de comida, ya sea desayuno, comida, almuerzo o cena o merienda, se convivía en familia. Y estas partes aparentemente coloquiales se comunicaban, y actualmente ya no es eso. Y es una situación, para mi gusto, y a lo mejor si hablo de la brecha generacional, que cuántos de nosotros podíamos hacer una reflexión antes de dormir y precisamente podías inducir, no sé si es la palabra adecuada, el sueño. Y en cambio, ¿cuántos de nosotros nos estamos durmiendo y todavía a las 12, 1 de la mañana te mandan un mensaje de doctor, va a dar consulta mañana porque quisiera pasar y dejarle mis análisis? ¿Qué dices? Este hijo de tal por cual ya me estaba induciendo yo el sueño. O como por ejemplo cuando estábamos aquí en la residencia y en el asilo les dejábamos, que es otro aspecto, si da tiempo de que trates el aspecto farmacológico, y que íbamos y decíamos, vamos a pasar visita a la 1 o 2 de la mañana, don Eloy, ¿sí está dormido o no está dormido? Y decir, hijo de tal por cual, todo lo que me condicionó dormir, y ahorita me viene a preguntar si estoy dormido, pues claro que estaba dormido, y ahora el que se viera a dormir va a ser usted a otro nivel, ¿no? Esas son cosas interesantes, porque el quitar el patrón cultural y cuánta gente vive de la interpretación de los sueños es fundamental, porque en relación a que se me subió el muerto, puede ser otro trastorno del sueño, que es la apnea del sueño. Y que en un momento tú lo acabas de señalar, muy importante, y para toda nuestra audiencia, para los que podemos ser mayores de 50 años, es una virtud y una gracia de Dios que no tomáramos algún tipo de medicamento. ¿Y cuántas veces ese tipo de medicamento que tomamos, que para la gastritis, que para el colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable, para los cardiópatas, etcétera, etcétera, nos condicionan trastornos en el sueño? Y que precisamente antes de eso, no sé, porque ahí sí, desde el punto de vista científico está bien demostrado los niveles de oxigenación que tiene nuestro cerebro al dormir. Todavía en la ciudad, para nada, pero todavía en provincia, cada día por cuestiones de inseguridad menos, pero nos dábamos el lujo de dormir, y dependiendo del lugar en donde estamos, con las ventanas abiertas. Y parece mentira que, no sé si a alguno de los que nos esté escuchando o aquí tú quieres despertar, estábamos en ese medio y automáticamente cambiaban los sueños, las temáticas de los sueños, porque se volvían o más agradables, o más relajantes, o más sueños en un momento dado, o el dormir reparador, y que decías, parece mentira, que ahorita desperté, ¿qué horas son? Y veías y decías, pues ya serán las 6, 7 de la mañana, y veías en ciertos lugares de provincia que eran las 5 de la mañana, y hasta decías, yo ya me voy a levantar, ¿qué voy a hacer? ¿Quién sabe qué voy a hacer? Pero voy a tratar de aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque te sentías cargado, y es una situación y dinámica que entraría en medicina social, el tema tan importante que estás tratando, porque cada día veo que la gente tiene más trastornos del sueño en calidad y en cantidad, y que eso desde el punto de vista
en relación a los sentimientos, emociones, cada día es más violenta la gente. Y nos estamos volviendo en que todo esto ya es una normalidad y no es una normalidad. Perdón, no quiero pasar, la tengo aquí pendiente esta pregunta de que se me suba el muerto, ¿no? Igual apenas una amiguita me comentó, y a mí también alguna vez hace años se me subió el muerto. ¿Cuál es esto es lo que el nombre como común o popular que le decimos, su nombre correcto es parálisis del sueño. Y les decía, este es un desfase, por decirlo así, que nuestro cerebro se despierta antes, pero nuestro cuerpo todavía está relajado. Entonces, ¿qué nos comentan los pacientes? O insisto, yo lo viví hace algunos años. Uno puede abrir los ojos y se quiere mover, pero no se puede mover porque está desconectado, por así decirlo, nuestro cerebro del resto del cuerpo. Quiere uno gritar y no puede uno gritar, pero como nuestro cerebro todavía está como entre azul y buenas noches, puede tener también que tener ensoñaciones, ¿no? Y entonces podemos ver cosas agradables o desagradables. En general son desagradables, ¿no? Muchas personas refieren ver algún demonio o que cosas que se mueven o alguna imagen desagradable. Ya me voy a ventanear yo aquí, pero yo me acuerdo que estaba mi cama, y estaba toda la pared del lado derecho, se hizo librero. Entonces yo me acuerdo que yo veía que los libros se movían, ¿no? Y entonces yo me quería pedir ayuda y no podía. Claro. Y volteaba a ver mi mano así como de sí lo puedo mover. Y me despertaba de ese sueño y decía, ay, estaba durmiendo. Y cuando me daba cuenta, otra vez los libros empezaban a salirse y yo decía, no. O sea, despertaba dentro de mi sueño y había otro sueño, ¿no? Entonces, esa es parálisis del sueño, y la parálisis del sueño no es más que una crisis de ansiedad, pero cuando estamos dormidos. Entonces, así como cuando tenemos una crisis de ansiedad estando despiertos, que de pronto me siento muy mal, empiezo a sentir que me late rápido el corazón, no puedo respirar, siento que se me adormece el cuerpo, me siento mareado, tengo ganas de salir corriendo, siento que me voy a volver loco y me pongo muy mal, y algunas personas incluso con estas palpitaciones sienten que se van a infartar, ¿no? Y es una sensación muy, muy fea, muy desagradable, que afortunadamente dura apenas unos minutos. Su equivalente durante el sueño es en el dormir, es la parálisis del sueño, que comúnmente y coloquialmente le llamamos que se sube el muerto. Y también lo que decías, ¿no? Lo de la apnea del sueño, que en un momento, pues nuestro nivel de respiración es baja a tal nivel en el que dejamos de respirar por unos segundos y el cuerpo reacciona y dice, órale, uy, claro, respira y bueno, pues te despierta. Así es. No, y el patrón común en relación a lo que ambos comentan es que te crea en ese momento un cuadro de desesperación, de angustia horrible, y que dices, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué bueno, dónde estoy? Ahora sí estoy bien, ya. ¿Me vuelvo a dormir o no me vuelvo a dormir? ¿O qué estaba soñando o qué no estaba soñando? Y entonces, ahí vamos lo que les decía anteriormente. No es un problema del sueño, es una manifestación de mucha ansiedad durante el sueño. Entonces, lo que debo de tratar es por qué estoy teniendo tanta ansiedad, que incluso durante el sueño se me está manifestando. Usted lo mencionaba también, de pronto hay quienes hablan de poder como programar nuestro sueño, ¿no? Y eso no es más que una representación, insisto nuevamente, de nuestro bienestar o malestar físico y emocional que tenemos durante el día, ¿no? Claro. Decíamos ahora en la cuestión de la pandemia, decían, es que no puedo dormir. Bueno, si antes de dormir lo que vemos en la noche es y lo mataron y lo asesinaron y lo descuartizaron, y en tiempo de pandemia y ya van quién sabe cuántos miles de muertos y más, pues obviamente nos íbamos programados a dormir
seguramente íbamos a soñar. Si podíamos dormir, si podíamos conciliar el sueño, obviamente, seguramente íbamos a soñar o soñamos cosas feas y desagradables, ¿no? Claro. Si yo estoy tranquila, si yo estoy en paz, si yo estoy de vacaciones y me fui al mar y todo relax, pues seguramente voy a soñar algo bonito y algo agradable. Y que implica también de alguna manera, perdón doctora que le interrumpa, el saber gestionar nuestras emociones y el estrés asociado, ¿no? Tenemos un buen de preguntas, me adelante. ¿Sí? Qué bueno. Estoy agrupándolas en dos partes, doctora, una que están un poco asociadas con las dificultades para dormir y otras que son ya más específicas en trastornos como la narcolepsia, como el tema del jet lag, que las dejaría una segunda, y otra también muy importante, doctora, que son amables radioescuchas que nos dicen respecto a fármacos específicos, si les pudiera orientar, ¿no? Entonces, si me permite, leo estas primeras, quienes dicen, en este caso Mauricio, dice, durante la pandemia yo batallé demasiado para poder dormir, pensaba demasiado en cosas catastróficas, soñaba cosas feas y no lograba o quería dormir, por ello, ya que me causaba ansiedad. Y pregunta, ¿por qué soñamos? Porque algunos sueños más vívidos, de alguna manera lo comentó, y si les debemos de dar atención al tipo de sueño que tenemos. Esto lo comenta Mauricio. En su caso, Pamela dice, ¿por qué da insomnio y por qué el sueño cambia dependiendo del estado de ánimo que tengamos? En la pandemia yo sufría mucho de eso y ni el baño de lechuga me ayudaba. Comenta Pamela. Y Pedro y Marta, que nos están escuchando desde la oficina, muchísimas gracias por su atención. Dice, en esta ciudad, en los vecinos que a veces tenemos que hacen fiestas entre semana, es difícil dormir bien. ¿Cómo podemos dormir bien? Hablan de sueño e higiene mental del sueño. Un poco a qué se refiere, ¿no? Un poco también con esta, lo agrupé porque creo que hablan de las dificultades y situaciones que se están viviendo. Y si me permite, pues ya después le comento esto de las preguntas. La primera parte creo que lo comentamos un poquito, sí. Es la relación de nuestro estado de ánimo, ¿no? Si tenemos depresión, si tenemos ansiedad, si tenemos preocupaciones, eso es básico para que se manifieste o nos pueda alterar el sueño, ya sea quitándonos del sueño, provocando el famoso insomnio o incluso a veces la depresión, en lugar de darnos mucho sueño, de quitarnos el sueño, al contrario, se manifiesta con hipersomnio, ¿no? Entonces, lo que les decía, y por ahí decía igual, decía en la pandemia no puedo dormir bien, que incluso ni el baño de lechuga, porque ahí estaríamos tratando de controlar solamente el síntoma. Pero el problema de base era la ansiedad que le estaba teniendo. Y la causa. Exactamente, la causa, ¿no? La ansiedad que tenía, ya sea por la razón, simplemente de todo el estrés que estuvimos viviendo durante la pandemia, ¿no? Entonces decíamos, muchas veces las alteraciones del sueño son solamente un síntoma de un trastorno de base. Y quiero dejar más tiempo sin mencionar que comentaban medicamentos. Generalmente las alteraciones y los trastornos del sueño son multifactoriales, esto es, tienen que ver muchas cosas, ¿no? Les decía, yo tengo preocupación, me peleé con el esposo, debo el pago de la mensualidad del carro, tengo un montón de preocupaciones, no, claro que no voy a dormir bien. Me cambiaron las personas que les rotan sus horarios de trabajo, que 24/24, que 24/72, que no sé cuántos horarios, cambios de horario, obviamente eso tiene que ver. Entonces, esos son esos factores que hay que tratar porque son los que están causando esta alteración. Otro de los factores que pueden ser, decíamos, otros medicamentos. Hay medicamentos que pueden alterar en nuestro sueño. Alteraciones tan básicas, medicamentos tan básicos o tan comunes como personas que utilizan diuréticos, ¿no? Que se les indica diuréticos, por ejemplo, para tratar la presión arterial. Muchas veces lo indicamos porque esa es nuestra culpa y nuestra responsabilidad más que culpa. Una pastilla cada 24 horas.
pero no decimos a qué horas. Y nuestro paciente se lo toma antes de dormir. Pues no va a dormir porque entonces es un diurético y toda la noche se la va a pasar orinando, ¿no? Entonces, pues se la está tomando cada 24 horas, pero no especificamos, no le dijimos que se lo tiene que tomar por la mañana para que ese medicamento actúe durante el día y en la noche ya nos esté despertando por tener que levantarse a orinar. De acuerdo. Hay otros medicamentos que también son estimulantes, por ejemplo, del sistema nervioso central, y entonces si se lo tomamos en la noche nos activan y nos interrumpen en el sueño, al igual que ciertas sustancias que hay personas que las pueden tomar y no les altera el sueño, pero hay personas que sí, los llamados estimulantes menores. Cuestiones como el chocolate, el cacao, el café, la cafeína, el té, la teína, exactamente. El alcohol tiene un efecto, puede tener un efecto paradójico, ¿no? Y entonces hay personas que se pueden tomar un café en la noche y no les pasa nada, al contrario, hasta les da sueño. Yo no tomo café después de las 12 del día porque si no es un hecho que no voy a pegar los ojos en la noche, ¿no? El café lo tomo nada más en la mañana para que me ayude a despertar, pero en la noche, después de las 12 del día ya no, porque si no ya no puedo dormir en la noche. Claro. Lo mismo pasa en general, por ejemplo, con los niños, ¿no? Si les damos mucha azúcar, dulces en la tarde-noche, en la noche les damos su chocolatote, pues no, los activamos y en la noche va a ser más difícil que puedan dormir, ¿no? Entonces, estas bebidas que le llamamos estimulantes menores, no los pueden, en personas que son susceptibles, no son aconsejables después de ciertas horas de la tarde. Pero, insisto, eso depende de cada persona, como insisto. Por ejemplo, mi hermana sí se toma su cafecito para dormir. Lo que yo les decía, si yo me tomo un café pues en la noche, es un hecho que ya no. ¿Verdad? Entonces, hay que valorar e individualizar, porque a veces alguna sustancia puede ser que le cause sueño a una persona y puede ser que a otra persona no le cause sueño, ¿no? Gracias, doctora. Y hablando de esto de las sustancias, sé que tenemos 2 preguntas de radioescuchas. El caso de Irma Rosa, que agradezco mucho tu presencia, querida Irma, dice: he tomado media tableta de clonazepam durante varios años, y aunque además tomo pregabalina y tramadol por el dolor crónico, dice, pero si no tomo el clonazepam no logro dormirme. ¿Cuál es el futuro que me espera? Esto es en torno al clonazepam y estos fármacos. O sea, y hay otra pregunta relación que en este caso la hace Yami. Dice, yo padezco ansiedad y no puedo dormir, me medicaron con quetiapina, media tableta y ya dormía bien, pero ahora me la están retirando y tardo mucho en conciliar el sueño, solo duermo 1 hora. Mi pregunta ¿es mala la quetiapina y por cuánto tiempo? Esta es a Yami Rodríguez. Si les pudiéramos comentar a Irma Rosa sobre el clonazepam. No me gusta hablar de medicamentos porque a veces tendemos a decir, ya dijeron que tal medicamento, la melatonina, en este momento me voy a comprar la melatonina y eso me voy a tomar. Entonces, recordar que decíamos hay que individualizar el tratamiento, ¿ok? Pero, sobre todo, tener mucho cuidado con los medicamentos de libre venta, los que no requieren receta, ¿no? Porque esos son los que tenemos más acceso y por lo tanto que se puede hacer uso inadecuado, ¿no? Primero empiezo con la quetiapina. La quetiapina es un medicamento que tiene muchos usos, se puede utilizar para personas con depresión, con ansiedad, incluso con esquizofrenia. Tiene muchos usos la quetiapina. Ahí me menciona media pastilla, pero hay muchas presentaciones de quetiapina desde 25 miligramos hasta 300 miligramos, entonces no le puedo decir. A lo que voy es que no es un buen medicamento, ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, hay que saberlo indicar en la cantidad precisa y en el tiempo preciso. Y lo que les decía, si indicamos solamente un sintomático sin tratar el problema de base,
obviamente de nada me va a servir, ¿no? Si yo mando un medicamento, yo tengo depresión, yo tengo ansiedad y me mandan un medicamento para que duerma, específicamente para dormir. Sí duermo, pero si no me estoy tratando la depresión y la ansiedad, cuando yo deje de tomar ese medicamento, más bien mi depresión y mi ansiedad van a seguir ahí. Lo único que me está haciendo es enmascarar el síntoma del insomnio. ¿Ok? Entonces debo de tratar, ya sea con psicofármacos, con psicoterapia, mi problema de depresión, de ansiedad, y en consecuencia mejora el sueño, ¿no? Entonces hay que valorar ese medicamento. Y lo que sí me voy a enfocar es el clonazepam. Hay pocas cosas peores que el diablo, que son las benzodiazepinas. Peores que el diablo. Diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam, estazolam, diazepam, triazolam, por ahí se me debe de pasar alguna otra, pero estos medicamentos pertenecen a un grupo que se llaman benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que surgieron el siglo pasado y que en su momento fueron un boom, ¿no? Porque cuasi mágicos, y entonces ayudaban para síntomas de ansiedad y ayudaban para dormir. Y entonces todos los médicos empezaron a recetar benzodiazepinas a diestra y siniestra. Sin embargo, no es que lo hayan hecho de forma incorrecta. A lo que voy es que, como muchas cosas en medicina, con el paso de los años nos vamos dando cuenta, pues que no era realmente la panacea. Que si bien se ayudan en algunas cosas, tienen sus efectos secundarios y efectos secundarios muy graves. Muy graves. Medicamentos, los benzodiazepinas tienen una característica que cuando los pacientes a veces, sobre todo en el ámbito psiquiátrico, dicen, pero es que no quiero andar drogado, pero esa medicina que me va a dar no me va a drogar, no se me voy a hacer dependiente. Pues de estos medicamentos uno sí se puede hacer dependiente si no se indican, con mucho cuidado, con mucha cautela, y si nosotros como pacientes también no lo tomamos de forma correcta y de pronto nos seguimos automedicando, ¿no? ¿En qué sentido? Estos medicamentos causan dependencia y también cada vez, se me fue la palabra, que cada vez necesitamos mayor dosis, tolerancia, ¿no? Entonces, cada vez necesitamos más dosis. Si antes dormía yo con un cuartito de clonazepam, al rato ya voy a necesitar la mitad y al rato ya una pastilla completa. Y he llegado a tener pacientes que se toman 3 y 4 y 5 pastillas juntas de clonazepam y ni así duermen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque su cuerpo ya generó tolerancia y si se lo dejan de tomar, se sienten ultra, super, mega mal. ¿Por qué? Porque ya crearon adicción y dependencia. A la larga pueden causar problemas de memoria tan graves como una demencia. Efectos secundarios, dependen, insisto, hay tipos de benzodiazepinas, pero a veces duran mucho tiempo en el cuerpo y entonces sí duermen, pero queda como un efecto residual por mucho tiempo y entonces están susceptibles a tener un accidente si manejan, simplemente al estar caminando, al tener una caída, ¿no? Entonces además las benzodiazepinas a veces sí ayudan con el sueño, pero alteran la arquitectura del sueño, ¿no? Entonces nos hacen dormir de mala manera. Y ahí lo junto con el alcohol. Las benzodiazepinas y el alcohol tienen cierta composición parecida, ¿no? Y por lo tanto el alcohol de pronto parecería que nos ayuda a dormir, ¿no? Pero en realidad sí nos puede ayudar a dormir de momento por los efectos propios del alcohol, pero me voy a volver alcohólica y voy a estar tomando todos los días para poder dormir.
¿no? Y con el alcohol pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cada vez necesito tomar más alcohol para que me dé sueño y pueda dormir. Entonces, las benzodiazepinas, dijimos, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, todos estos medicamentos se los tiene que indicar un médico especialista. Y es que mi vecina, es que fíjese que ahora en la pandemia al esposo de mi vecina le dieron las pastillas, claro, y ahí me sobraron. Yo no pude dormir, tómese una. O esto de qué hace, de que de uso prolongado, ya lleva años. Porque a veces eso pasa, insisto. Yo lo indico y de pronto ya digo, no, pero ya no voy a ir con ese doctor, o ya no fui con ese doctor por X o tal razón, pero yo me lo sigo comprando. Es medicamento controlado. Teóricamente necesitaríamos tener una receta para poder comprarlo, pero seamos realistas, en México se puede conseguir de forma ilícita, como de contrabando, y entonces pues yo me sigo tomando y automedicando ese medicamento que me está haciendo, en lugar de hacerme bien, me hace un daño, ¿no? Lo que mencionas es muy importante, porque en los trastornos del sueño, una cuestión es la perpetuación de esos trastornos del sueño. Y una de las causas fundamentales, lo acabas de señalar con gran vehemencia, es el utilizar sustancias, productos, fármacos que no son individualizados ni prescritos por un médico. Y que lamentablemente, volvemos a lo mismo, no es hablar de nuestro país, de nuestra nación, pero en México todo se puede conseguir. Y hay veces que lo más fácil se vuelve lo más difícil, porque para personas, independientemente de la especialidad que tengamos, por ejemplo, en mi caso en traumatología ortopedia, ¿cuántas veces el uso y abuso de este tipo de fármacos condiciona caídas y a cierta edad fracturas de cadera o fracturas de columna o de lo que sea, y todavía no resolvemos el problema y técnicamente tenemos que intervenir quirúrgicamente? Y cuando decimos, por favor, ¿quién se va a hacer cargo de su rehabilitación? No, doctor, es que yo no puedo regresar a mi casa porque vivo en un tercer piso, me va a quedar en la casa de mi hija o de mi hijo o fulano y demás. Y por vergüenza o algo, en la noche se quieren levantar por lo que mencionas, que tanto para el hombre como para la mujer son trastornos en cuestión de orinar, y que no encienden la luz, tienen el efecto de su clonazepam y pum, vale, otra caída. Y es perpetuar problemas por no ser profesionales, y es lo que trata de hacer este medio, de crear una reflexión en la población, porque cada día se utiliza para los trastornos del sueño lo que es la tendencia de lo cognitivo y lo conductual, para cambiar o establecer situaciones en las cuales se utilicen cada día menos los fármacos, de acuerdo a lo que mencionaste, valorando cuál es la causa o la predisposición o lo que en un momento dado está precipitando, en este caso, los trastornos del sueño. Es que queremos remedios mágicos, ¿no? O sea, yo tengo diabetes y digo, doctor, pero es que mándeme una pastilla y quiero que el medicamento haga todo, pero yo no modifico mi dieta, ni modifico mi estilo de vida, no hago ejercicio, pero me sigo quejando de que, doctor, pues deme más medicamento, y yo como doctor, ¿qué hago? Pues entonces le indico más insulina, le indico más medicamento porque no se le baja la glucosa, pero yo quiero que con una pastillita se me componga todo, claro, ¿no? Una paciente apenas tiene tiempo, acudía conmigo, me decía, es que la reumatóloga no me da nada, me dice que baje de peso, pero no me da una pastilla para que baje de peso. ¿No? Claro. Y dije, pues es que exactamente, es que tiene que hacer ejercicio, es que no sé qué, y llevaba además aquí su refresco en su bolsa, ahí asomaba su refresco negro, exactamente, y sus papitas y no sé cuántas cosas ahí traía, la señora súper obesa, pero decía, pero es que la doctora no me manda una pastilla para que baje de peso. Claro. ¿No? Entonces, queremos remedios mágicos, ¿no? Entonces, igual, hablamos que el 80%, más del 80%
de las alteraciones del sueño, de los trastornos del sueño, mejoran y se quitan mediante medidas de higiene del sueño, mediante el cambio de hábitos. Pero queremos una pastilla mágica. Y además clorazepam. Y como dice usted, ¿no? No hay nada peor que después de y que sea buena, bonita y barata. Claro. Sí, aunque también a veces es un tema de actualización en la comunidad médica, porque yo que dice usted, a veces se toman fármacos que no los han indicado, pero a veces los propios médicos realmente sí lo están indicando todavía de una manera. Doctora, pues creo que da para mucho más todavía, hay muchas preguntas. Algunas están relacionadas, en este caso, Jorge habla de las dificultades cuando hay alteraciones, digamos, en los turnos, o en el caso de Jorge dice, a mí cuando salgo de viaje me cuesta mucho después retomar el sueño, eso es un problema. Creo que se puede relacionar con lo que pregunta Mariana de qué es el jet lag. Existe, mi médico me dijo que lo puedo tener, pero no entendí esto del jet lag. No sé si aplique en el mismo sentido el caso que nos dice Lupe, que dice, si uno no puede dormir, ¿qué puede ocasionarnos mental y físicamente? Y dice, soy velador y a veces por mi trabajo me es difícil. O sea, esas alteraciones. Y si me permite para cerrar después, algunas preguntas muy específicas sobre sonambulismo, narcolepsia, piernas inquietas, pero... Bueno, decíamos que la mayor cantidad, la mayoría de los trastornos del sueño son multifactoriales. Y entonces decíamos, el famoso jet lag. ¿A qué se refiere el jet lag? Cuando viajamos muy lejos del país. Y entonces recordemos que como está la Tierra, el Sol, y cuando viajamos el avión viaja más rápido que como se va moviendo la Tierra, entonces salimos de día de un lado y lleguemos al otro lugar, no sé, salimos de México, soy muy mala en los tiempos, a las 6 de la mañana siendo de día y llegamos a Francia siendo todavía, siendo nuevamente de día, ¿no? Pero 12 horas después. Entonces, cuando yo ya debería de dormir, a donde llegué todavía es de día y me dicen, no, todavía no tienes que dormir, todavía tienes que estar despierta, ¿no? Entonces son alteraciones que les decía con respecto a la luz del sol, pero también, sobre todo, que yo llego a un lugar donde en ese momento apenas está empezando el día, ¿ok? O que yo vengo de noche y regreso y todavía sigue siendo de noche, entonces, no, yo tengo que estar despierto, no, pues ahorita te tienes que dormir, pero no tengo sueño, pero tienes que dormir, ¿no? Claro. O más bien, yo ya tengo sueño, ¿no? Pero todavía es de día, tienes que estar despierto, entonces ese es el famoso jet lag y que en general lo podemos tratar con ayuda de melatonina, ¿no? O con ciertos truquitos, ¿no? Depende de en qué dirección viajemos, ¿no? Si viajamos hacia el oriente o si viajamos hacia el poniente y tratar de hacer algunos ajustes y en general tarda algunos días en que nos volvamos a readaptar a nuestro horario habitual. Doctora, esto del jet lag aplicaría para este caso de cambios de turnos, por ejemplo, nuestro radioescucha que nos dice que es velador. El jet lag es específicamente, decíamos, cuando tenemos los viajes exactamente muy largos, por así decirlo, alrededor del mundo, y ya sea, y depende mucho, insisto, que viajemos hacia oriente o hacia occidente. Lo de cuando decíamos la persona que nos dice que trabaja como velador, es lo que estábamos comentando, sí, claro. Cuando hacemos las guardias o cuando tenemos ciertos cambios de horario, ¿no? Entonces les decía, de pronto hay turnos que, o por ejemplo los veladores que tienen 12 por 12, 12 por 24, 24 por 72, o no sé cómo están sus horarios, que de pronto, entonces yo les digo, bueno, se toma su medicamento a tal hora. Si yo le doy un medicamento para que se lo tome a las 9 de la noche y pueda dormir, pero a esa hora esa persona entra a trabajar, a esa hora es cuando necesita estar despierto.
¿no? Sí, Entonces, claro. Que es como forzar. entonces, exactamente, el reloj cronológico, es ¿no? forzar, es ir en contra de. Entonces, lo ideal, y eso tiene que ver mucho con salud en el trabajo, es que lo ideal es que tengamos, es que tengan un mismo horario, ¿no? Esto es, lo ideal es que si vamos a trabajar en la noche, trabajemos en la noche, pero siempre en el mismo horario, ¿no? Para que entonces mi cuerpo se acostumbre a que yo regreso a mi casa a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y a esa hora me pongo a dormir. Pero si a mí me están cambiando que ahora una quincena trabajo 24/24 y la otra quincena me ponen a trabajar en la mañana y la otra quincena ahora me ponen a trabajar 24/72, pues entonces mi cerebro es completamente un caos y ahí sí hay mucho problema realmente. Y tengo algunos pacientes con los que de plano nos sentamos así con libretita en mano a tratar de organizar dentro de lo posible, hacer una bitácora para tratar de procurar dentro de lo posible los mejores horarios de sueño que pudiera tener. Reparador. Claro. Sueño reparador. Ahora, en cuestión de medicamentos, hay varios tipos de medicamentos y desgraciadamente mucha gente los utiliza como, bueno, digamos, no se llaman, no son sinónimos, se utilizan para lo mismo. Inductores del sueño, por ejemplo, ansiolíticos, benzodiazepinas, relajantes musculares, antihistamínicos, o sea que pues todo esto, y hay veces que hacen una mezcolanza entre unos y otros, o sea, se pueden tomar un inductor del sueño y un ansiolítico al mismo tiempo, o un antihistamínico. Recordemos siempre que todos los medicamentos tienen el efecto terapéutico, esto es el efecto positivo que nosotros buscamos, pero también todos tienen efectos secundarios. Por efectos secundarios no necesariamente tienen que ser negativos, ¿no? O a veces le llamamos efectos adversos. Todos los medicamentos. Mientras más, pero es muy importante saber que mientras más medicamentos tomemos, más pueden interactuar y chocar esos efectos de los medicamentos, se pueden contraponer y entonces causar más problemas. Entonces, a veces damos un medicamento para quitar el efecto adverso o secundario del primer medicamento que dimos y luego así nos vamos haciendo una cadenita y es como vamos haciendo la polifarmacia. Entonces, a veces efectos secundarios, por ejemplo, de los relajantes musculares. Hay algunos relajantes musculares que tienen como efecto secundario que causan sueño, que causan somnolencia. Entonces, si yo tengo un pequeño problema de sueño y aparte me indicaron el relajante muscular, ¿no? Por otra cuestión, lo puedo tomar y me lo tomo en la noche y aprovecho para dormir y descansar bien, ¿ok? Pero no me voy a tomar un relajante muscular específicamente con la intención de dormir. Claro, es como las hormonas, o sea, la progesterona puede aumentar el sueño, pero no la utilizamos para ese efecto. Es que dijeron que la progesterona produce más sueño. Pues me la voy a chutar. Me la voy a tomar. Pues, exacto. Doctor, pues una pregunta más para que ya terminemos. La verdad es que, como siempre, la guillotina del tiempo. Sí, del tiempo. Yo quisiera solicitarle, doctores, si se pudiera hacer una segunda parte, porque hay muchas preguntas quedó mucho y el tema de los trastornos también, pues hay muchos otros. Por ejemplo, aquí nos están preguntando qué es esto, Tania, qué es esto de las piernas inquietas, también Saúl sobre la narcolepsia, Yadira sobre el sonambulismo, en particular, de ser posible, creo que por el tema de que es de su hijo, Ceci nos dice, en relación al insomnio y el sonambulismo, dice, es que mi pequeño se despierta siempre a las 3 de la mañana y ya no sé qué hacer porque se despierta llorando. ¿Qué hacer pensando en que aquí está involucrado pues la salud de su pequeño? Ok, niños son una especie aparte. No,
niño con alteración del sueño e indicación de ir al psiquiatra. Sí, entonces, porque recordemos que los pequeñitos, y a nosotros nos cuesta trabajo verbalizar, de expresar si estamos tristes, enojados, contentos, si tenemos alguna preocupación, si algo nos angustia, con los pequeñitos mucho más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera su cuerpo lo externa. ¿Okay? Y entonces las alteraciones del sueño puede ser una de estas, pero muy importante, con los chiquitos hay que tener cuidado porque también las alteraciones del sueño pueden ser una manifestación de alguna otra alteración neurológica. ¿Okay? Hay que descartarlo, ¿no? Claro. Exactamente, claro. Entonces quedémonos, me gustaría para cerrar, quedémonos con los trastornos del sueño son multifactoriales. Esto es, tienen muchas cosas que ver y por lo tanto, que la mayoría de los trastornos del sueño pueden tratarse y pueden tener una mejoría o resolverse por completo mediante medidas de higiene del sueño. ¿Cuáles son esas medidas de higiene del sueño? Procurar siempre un horario de sueño, dormirnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora, cenar ligero, evitar alimentos o bebidas estimulantes en la noche, evitar todo el tipo de pantallas, porque ese tipo de luz que emiten el celular, la tablet, la computadora, ese tipo de luz les dice a nuestro cerebro, es de día, todavía no te duermas, ¿okay? Así es. Y la cama es solamente para dormir y hacer otras cosas, ¿okay? De acuerdo. De acuerdo, pues no me resta más que darte tu reconocimiento por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos y bueno, pues ya vamos a cerrar. No me resta más que desearles un feliz día y un mejor fin de semana. Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctora, queridos doctores, queridos radioescuchas por su presencia y pues no olviden darle clic a esa campanita y llevar a más personas. Muchísimas gracias. Y reflexionemos en todos los aspectos de la vida que nos rodean. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.